El triunfo de Biden venía acompañado de una inesperada aunque precaria mayoría en el Congreso, que alimentó entre sus partidarios el optimismo de que su gobierno llevaría adelante una agenda ambiciosa. Recuperar la economía del país tras los embates de la pandemia, instaurar un salario mínimo federal de $15 por hora, estudios universitarios gratuitos para la mayoría de los estudiantes, aumentar los recursos federales destinados a salud y educación, poner fin a la política migratoria de línea dura de Trump, dar prioridad a la lucha contra el cambio climático y resolver las extensiones existentes con los aliados internacionales eran algunas de las piezas claves de esa agenda. Algunos de sus objetivos ya se cumplieron, pero otros han sido más elusivos, incluyendo lo que en el actual contexto político lucen improbables, lo que ha causado una creciente frustración entre sus votantes. Esto se ha reflejado en las encuestas en las que luego de culminar sus primeros 100 días de gobierno con un apoyo de 57%, Biden ha visto disminuir esos números. En septiembre pasado cayeron tras la polémica retirada de las fuerzas estadounidenses en Afganistán y desde entonces ha permanecido en un 43% de acuerdo con Gallup. Entre quienes la han predecido en el cargo en las últimas décadas, solamente Donald Trump registró un apoyo menor al cumplir su primer año en funciones al obtener un 35%. Hoy haremos un recuento de los logros y los fracasos que ha dejado este primer año de Biden en la Casa Blanca. Este color es para los logros y este color para los fracasos. La recuperación de la economía y la reducción de la pobreza. Entre enero y diciembre de 2021, la tasa de desempleo en Estados Unidos se redujo de un 6,4% a 3,9%, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Se trata, según los economistas, de la mayor caída de desempleo en un mismo año ocurrida en la historia del país. Ya en el tercer trimestre de 2021, el Producto Interior Bruto estadounidense había superado sus niveles registrados antes de la pandemia. También aumentaron los niveles de ahorro de los hogares, el salario promedio de los trabajadores y en general el consumo y la demanda interna. Esa recuperación económica acelerada se atribuye en parte a las políticas y ayudas económicas impulsadas por el gobierno de Biden, incluyendo los cheques de estímulo que recibieron los ciudadanos, el refuerzo de las ayudas por desempleo y el programa de cupones para alimentos, así como las ayudas fiscales para familias con hijos menores de edad. Estas medidas estaban incluidas en el plan de estímulo económico, que es la ley estadounidense de rescate, por $1,9 billones aprobado por el Congreso y promulgado por Biden en marzo de 2021. Un análisis del Urban Institute, un centro de estudios con sede en Washington, D.C., estimó que el impacto de estas medidas se reflejaría un descenso de la pobreza del 13,9%, estimado para el 2018, al 7,7% anual, y en el caso concreto de los niños, se reduciría hasta el 5,6%. La rápida recuperación del consumo está teniendo, sin embargo, un impacto negativo también en la economía, pues ocurre en un momento en el cual las cadenas de suministro globales aún no pueden responder plenamente debido a la pandemia, lo que se refleja una inflación interanual del 6,8%, la mayor cifra registrada en el país en 39 años. Este inusual aumento de los precios es un factor importante, según los expertos, en el desencanto de una parte de los ciudadanos con el gobierno de Biden. Esa es una gran preocupación que tiene la gente porque muchos de nosotros nunca habíamos experimentado una inflación a ese nivel, dice Gregory Warburg, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Columbia, a BBC Mundo. La cuestión es cuán transitoria será esta inflación. El elusivo fin de la pandemia. El 2 de junio de 2021, Biden presumió en un discurso de los avances de su gobierno en la lucha contra el coronavirus. Las personas completamente vacunadas están dejando de forma segura sus mascarillas y saludándose con una sonrisa. Los abuelos están abrazando a sus nietos de nuevo. Los propietarios de los pequeños negocios están abriendo sus tiendas y restaurantes, dijo antes de vincular la recuperación que experimenta la economía con su estrategia de vacunación. El mandatario invitó a los ciudadanos a un mes de acción para lograr que el 70% de los adultos del país hubieran recibido al menos una dosis de la vacuna antes del 4 de julio, Día de la Independencia. Estados Unidos se encamina a un verano dramáticamente diferente al del año pasado, un verano de libertad, un verano de alegría, un verano de reuniones y celebraciones, prometió. El día 4 de julio llegó, y aunque la meta de Biden no se alcanzó, millones de estadounidenses se quitaron las mascarillas, se abrazaron y viajaron, y el promedio de 10.000 nuevos casos diarios que registraba entonces, debido a la venida de la nueva variante Delta, las infecciones se elevaron hasta unas 125.000 diarias. Este récord se quedaría pequeño con el impacto posterior del Omicron.
cuando la cifra de casos diarios confirmados ha superado los 800.000. Así, las esperanzas de los estadounidenses de librarse de la pandemia se esfumaron. Creo que el equipo de Biden sobreestimó cuán efectiva iba a ser la campaña de vacunación para poder frenar el coronavirus. Asumieron que si todo el mundo se vacunaba, el virus se iría, dice Eric Schicklor, profesor de ciencia política y codirector del Instituto de Estudios de Gobierno de la Universidad de Berkeley a BBC Mundo. Pero había dos obstáculos. Mucha gente no se quería vacunar, especialmente desde que se convirtió en una suerte de tema partidista, y el virus siguió mutando con variantes como Omicron, que afectan incluso a los vacunados. Aunque el gobierno puede no tener control absoluto sobre estos elementos, Schicklor señala que la Casa Blanca no fue suficientemente proactiva como para montar la infraestructura requerida para hacer pruebas masivas de coronavirus que se requieren ahora antes de esta variante. El experto explica que entre los ciudadanos también hay una frustración porque sienten que las agencias de salud del gobierno, FDA y los CDC, han sido muy lentas y reactivas para responder a la pandemia. Al concluir el primer año de Biden, en torno al 75% de los estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna y 63% están plenamente vacunados, pero el país parece lejos de poder declarar su independencia de la pandemia. El plan partidista de infraestructura. La ley firmada por Biden en noviembre de 2021 para destinar $1 billón a obras de infraestructura es una medida inusual porque fue aprobada de forma bipartidista, algo que en el clima político vivido por Estados Unidos en los últimos años se ha vuelto muy infrecuente. También lo es porque la inversión en infraestructura en Estados Unidos comenzó a descender entre las décadas de 1970 y 1980, y los esfuerzos de años recientes para reactivarla no terminaron de cuajar. Probablemente este paquete de infraestructura es el mayor logro del gobierno de Biden. Tendrá un gran impacto y será de gran beneficio para la economía de Estados Unidos, aunque esto no se verá a corto plazo porque se ejecutará a lo largo de muchos años en el futuro. Señala que en el pasado solía ser fácil aprobar este tipo de leyes sin mayor conflicto, puesto que cada quien tomaba su parte del pastel y se creaba el consenso bipartidista. Pero desde hace muchos años no se lograba una ley de infraestructura de esta magnitud. Sin ir más lejos, Trump presentó en 2018 una propuesta para mejorar la infraestructura del país con inversiones públicas y privadas por $1,5 billones, de los cuales solamente $200.000 millones serían dinero del gobierno federal, y no logró apoyos suficientes pese a que los republicanos controlaban el Congreso. A través de esta nueva ley aprobada por Biden, se destinarán $73 millones a la red eléctrica del país, $66 millones a trenes y vías férreas, $65 millones a expandir el internet de banda ancha, $47.000 millones a proyectos para hacer frente a los efectos del cambio climático y $7.500 millones para impulsar el uso de vehículos eléctricos, entre otras inversiones. La política migratoria. La reforma a las políticas migratorias fue una de las promesas destacadas en la campaña presidencial de Biden. Esto incluía, entre otras cosas, poner fin a las medidas de línea dura aplicadas durante el gobierno de Trump, como la separación de las familias migrantes que llegaban a la frontera. Biden prometió una política migratoria más humana y compasiva, y tras llegar al poder puso fin a estas medidas y nombró a la vicepresidenta Kamala Harris como responsable de desarrollar una estrategia para atacar las causas de la migración masiva de personas desde El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero las cosas no han resultado como esperaba la Casa Blanca. Mientras reformas de gran calado como la iniciativa para ofrecer un camino a la ciudadanía a los llamados Dreamers o soñadores, que son millones de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, no avanzan en el Congreso, iniciativas como la eliminación del programa de control fronterizo de Trump, Quédate en México, han sido revertidas en los tribunales. Este programa, mediante el cual se obliga a quienes quieran buscar asilo en Estados Unidos a permanecer en México hasta que su solicitud sea aprobada por las autoridades migratorias, ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones precarias en las que deben de permanecer los migrantes. Biden también ha sido cuestionado por mantener la aplicación de una norma aprobada por Trump, conocida como Título 42, que permite la expulsión automática de solicitantes de asilo en la frontera, con el argumento de que se trata de evitar el aumento de contagios de COVID-19. En 2021, el uso de esta norma significó la deportación de más de 4.000 haitianos que llegaron a Estados Unidos desde México. Por si fuera poco, durante el primer año de Biden, el número de migrantes y solicitantes de asilo que llegaron hasta las fronteras de Estados Unidos creció de forma exponencial en relación con los años anteriores, y en ocasiones causó una imagen caótica, como cuando en septiembre de 2021 decenas de miles de migrantes, mayoritariamente haitianos, se establecieron un campamento bajo un puente que une del río en Estados Unidos con Ciudad Acuña, en México. El retorno al Acuerdo de París y la lucha contra el cambio climático.
El 20 de enero de 2021, el mismo día que llegó a la Casa Blanca, Joe Biden firmó una declaración para reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París contra el Cambio Climático de 2015. En junio de 2017, Donald Trump había anunciado que Estados Unidos se retiraría de este acuerdo internacional. Esta decisión se hizo realidad en noviembre de 2020, cuando se cumplieron todos los trámites y plazos establecidos. El reintegro al Acuerdo de París fue una promesa de campaña de Biden, pero forma parte de una apuesta más amplia por la lucha contra el cambio climático. El día de su toma de posesión, Biden también canceló el permiso para la construcción del oleoducto Keystone XL, y desde entonces ha puesto en marcha numerosas decisiones para revertir medidas adoptadas por Trump, que en lugar de combatir el cambio climático tendían a favorecer el consumo de combustibles fósiles. Biden ha puesto esa temática en el centro de su agenda y ha prometido para que a finales de esta década Estados Unidos recortara sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 50% en relación con los niveles de 2005. Además, ha propuesto numerosas iniciativas para que su país avance la transición hacia las energías limpias y se aleje de los combustibles fósiles. De hecho, solamente el proyecto Build Back Better contiene compromisos por unos 555 mil millones de dólares destinados a la lucha contra el cambio climático. Su problema en ese campo reside en que si esa ley al final no se aprueba, se le hará difícil cumplir con su objetivo de caminar a Estados Unidos para que en el año 2050 alcance emisiones cero de gases de efecto invernadero. Bueno chicos, ya he dicho todo lo anterior, tanto sus cosas positivas como las no positivas. ¿Qué opinan del primer año de mandato de Joe Biden? ¿Buena? ¿Mala? ¿Qué debería hacer y qué no? ¿Qué recomendarías? Los estaré leyendo en los comentarios con mucho gusto, sería un debate muy interesante.